gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a falar unas palabras en portugués y en español, diferencias de algunas cosas que tenemos en casa. ¿Y con quién estás? Estoy con Andrea, de vuelta, apareció, gente. Buenas. Puedes falar, Andrea? Ui, tudo bem? Tudo tranquilo aqui, compartindo com a gente, compartindo com meus amigos, tomando um chimarrón, o sea, mate. Mate, exactamente. Vamos a aclarar algunas diferencias entre cómo falan en portugués, y en español. Exactamente. Bueno, Bueno, a ver, empecemos. vamos a empezar por ahí. Primero dejar que ella fale en español. No, al revés. En Argentina a esto le llamamos vaso. Y paso. ¿Y vaso? Copo. Muy bien. No, pero y aparte, ¿qué es vaso acá? ¿Y qué? Vaso Acá- es inodoro acá. Lo que sería para nosotros inodoro sería vaso para ellos. Vaso. Podría ser Gigi. Ajá. Para ir a hacer pis. Gigi. Claro, y en Argentina es inodoro. Inodoro para acá es vaso. Exacto. Esto nosotros en Argentina le decimos cepillo de dientes. Escoba de dente. Muy bien. En Argentina nosotros le llamamos encendedor. ¿Y acá cómo se fala? Esquere. Exacto. Sería así. Esquere. Lembre eso, ¿tá? Recuerda eso. Esquere. Você fala de borrachería. Cuando la gente vino para acá primera vez, acontecieron cosas con la borrachería. Fala En portugués. en portugués porque la gente... Cuando la gente vino primera vez aquí a Brasil, la gente veía por todos lados borrachería, 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 borrachería. Y la gente pensaba que era un bar para Claro. nós, ¿no? Porque borrachería en Argentina... Para nós é borrachería donde está toda la gente bebe. Entonces, olhábamos así, veíamos una borrachería aquí, otra borrachería lá, y estábamos tiempo todo cuando nos dimos cuenta que la borrachería aquí era una gomería, que sería para la gente en español. Entramos a reír de una manera porque nos pensábamos que estaba toda la gente bebe, de tomar. ¿Y una borrachería acá qué significaría? Gomería. No, si yo quiere tomar, Você ¿dónde? quer un bar. Un bar. Un bar o una bolacha. Ah. Una bolacha sería Bolacha. un boliche. Ah, mira. Un boliche bailable, una bolacha. No. Mira vos, qué bueno. Y después fala... Fala galera. Ah. Fala galera. No, la otra vez vimos mucho cachorro. ¿Cómo se dice en cachorro en español? Perro. Perro. Y acá cachorro se le dice al perro. Claro. Y cuando es chiquitito, Pequeño. o sea que para nosotros en español sería cachorro, que es algo pequeño, sería filote, filochiño. Exacto. Pero ya una vez que es grande ya es perro. Ya una vez que es grande, perro para nosotros, cachorro. O perra. Ah. No, no tiene diferencia, sería cachorro. Claro, Claro. sí. Cachorro, cachorra, pero cachorro se le dice Sí. en realidad. Porque ellos con la R no tienen la misma pronunciación que nosotros. Claro, de nosotros es fuerte. Rrr, y Claro, acá nosotros es- sería perro o cachorro. Acá como más a los franceses. Ellos, claro, ellos como Como que que resbala. resbala la R, sería cachorro. Claro. Sería una cosa así. Como mamoise. Claro, Ah. pero Es que es más francés. es francés. Por eso es más fácil para los brasileros aprender el idioma francés que el inglés. Claro. Para nosotros, nuestro paladar está más acostumbrado al Sí. inglés. Si queremos aprender, es más fácil aprender el inglés que Entonces, el vos, María francés. Flaca. Por la Claro, pronunciación. porque es muy fuerte. Ujú, por la pronunciación. Claro. Tapón. Tapón. Y Y esto, nosotros le decimos anteojos. Óculos. óculos. Óculos para leer. Y después están los óculos de sol, que serían los lentes de sol. Paraguas. ¿Qué es Nosotros paraguas decimos para acá? paraguas, aquí es guarda-chuva. Ajá. Ujú. Porque Guarda-chuva. Y a las sombrillas de la playa, como Guarda-sol. guardasol. Mira. Y nosotros allá sombrilla. Sombrillas. Para Porque nosotros. sombra, porque guarda Ah. la sombra. No, sombrilla porque te da brillo. No, mentira. No, porque sombrilla es porque la sombra, Claro, sombrilla. sombrilla. Claro. A nosotros para acá sería guarda-sol. Que te Guarda-sol. guarda Que del te guarda sol. del Guarda el sol. sol. Es casi Claro. lo mismo, no hay mucha diferencia. No. Y después a las... ¿Cómo es que tenemos nosotros para la playa para sentarnos? ¿Cómo le decimos allá? Ya me olvidé. Sillas playeras. Sí, ¿y acá cómo le dicen? Cadeiras. Cadeiras de playa. Cadera de playa. ¿Y por qué le dicen cadera? ¿Y la cadera Porque porque va la apoya cadera. Porque va la cadera? cadera Ah. apoyada. Está bueno. El culito. Y el,
Boom boom. Ah, boom boom. El boom boom. El boom boom. El bombú. Y Careca. Careca es pelado. Como vos. Claro, una persona que no tiene pelo se le dice careca. Para nosotros es pelado. ¿Y acá pelado? Claro, si nosotros le decimos pelado a un careca, acá significa desnudo. Sí, o sea, pelado. No, cuando no. vas por la calle, cuando você va por la rua, aquí no puedes falar pelado, porque significa que la persona está desnuda. ¿tá? Claro. Y acá los mozos, como se les dice, nosotros ya le decimos mozos a los que tienen los restaurantes. Como en Francia, garçon. Garzón. ah, Mirá que tiene muchas palabras francesas. Tiene Sí. mucha Sí, mezcla de pero francés. mozo también es cuando mozo. Mozo Cuando se le llamas dice al a- hombre. Mm. Cuando lo llama a una persona, como decir. Es un hombre de entre 30 y 50 años, más o menos. Cuando vos llamas a una persona, también le dicen señor a una Bueno, pero persona. allá en Argentina queremos aclarar que vos le decís mozo, es un mozo que atiende a la gente, ¿no? Claro. Bueno, sigamos. Bueno. ¿Cómo le decimos a la cuchara? Collier. Muy bien. Cuchara, culiar. Ajá. Co. Colier. Collier. No, culiar que collier. Bueno, y eso para mostrar, Flaquín. ¿Qué? ¿Eso qué es? Ah. ¿Para los argentinos o para el español? Bueno. Esto para nosotros es una, quédate quieta, es una escoba. Así, a secas, escoba. Ya sabemos que es para barrer la basura. ¿Y acá cómo le dicen? Basura. ¿Vieron? Y a la basura acá le dicen, Lillo. ¿vieron? No hay tanta diferencia, hay que acostumbrarse nada más. Y sí, es otro idioma, otra creencia. Ahí es donde se faz difícil para nosotros, ¿no? Exacto. Después tenemos el cuchillo, que le decimos Faca. faca, muy bien. Muy obrigado. Muchas gracias. Ah, Después, atemáis es hasta mañana, ¿no? Atemáis. Ateáis. Ateáis. Y atemáis que corre. Atemáis hasta después. Ah, también se puede decir hasta después. Hasta después o atemáis. Ah. Pode ser las dos cosas. Ah, mira vos. vos se puede poner otras opciones también, ¿eh? Vos podés Eu falar. posso falar? Sí, tem fale lo que muitas vos se quiera. Ojalá yo tomo un chimarrón. Mate. Mate. Tem muita coisa diferente. Uhum. Agora, por exemplo, zapatillas, que para nosotros serían zapatillas. Para aquí zapatillas es el zapato de la mujer, zapatilla, un zapato fino. Ah, mira. Mira. Las chatitas, que serían Ah, para las nosotros chatitas. zapatillas. Y aquí las zapatillas se le dicen tenis. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Tenis. No. Después ten también Esto, ¿cómo le dicen a las remeras? Blusas. blusa. Y nosotros en las blusas le decimos a las blusas. A las Claro, que son para de salir, seda, para de seda, salir. linda. A las tipos camisitas le decimos Exactamente. nosotros blusas. Ujú. Y acá ellos le dicen blusas a esto. Ajá. Después, ¿qué más tenemos? Después ten también, ¿Qué? si vos se quiere ir a comprar un preservativo, Ah. aquí preservativo no es camisinha. Camisinha. Allá camisinha, Y acá camisa. Camisinha, camisa. Claro, y allá para nosotros camisa es camisa. Claro. Ah, Tem que tener muito cuidado aquí cuando vas a falar. ¿Cómo va a Quiero pedir? comprar una camisa. Quiero comprar una camisa, voy. No, camisa es camisa también. Ah. Si vos, porque aquí, por ejemplo, el argentino cuando ve aquí a Brasil piensa que fala portugués porque le coloca todo iña. Iña. Atrás, Ah, todo sí, en pequeño, verdad. Claro, todo en pequeño. Entonces, vos se va a comprar una camisinha. Sí, puedes ir a comprar una camisinha. Pero a la farmacia. Pero a la farmacia, a la drogaría. Ay, Ay, Dios Dios. mío. Tem muita. Y después, la garrafa del gas, ¿cómo le dicen? Botellón de gas. Botellón de Aquí gas. eso se le dice bomba. Bomba a la, A la bombilla. bombilla del mate se le dice bomba. Bomba. Y nosotros a la bomba en Argentina le decimos a la bomba de agua o a una... Una bomba. También, aquí también, bomba de agua también se le Ah, fala. también. Bomba de agua. Ah, Flaca, falale vos la primera vez que. Y ella después lo traduce de última. ¿Qué? Que vos fuiste a comprar el helado. Que dijiste, deme un helado. Ah, la primera vez que yo fui a comprar helado con mis hijas, yo fui y pedí un helado, porque era un puesto de helados. Y después Y- vos le falás en.
la chica no me comprendía, porque claro, acá helado se le dice sorbetes, pero bueno, no me quedaba la cosa. Entonces, bueno, hubo ahí señas, eso le decía yo, para chupar, y le sacaba la lengua y le hacía señas, entonces la chica me comprendió. Porque sorbete. Porque acá sorbete significa helado. Después fui a un kiosco a comprar una gaseosa, y yo le digo al chico que nos atendió, le digo, ¿tenés sorbete? Y me dice, no, aquí no tiene, en Frenchy. Le digo, no, pero no quiero helado, sorbechi. Yo estaba pidiendo una pajita para la gaseosa. Y acá se le dice a la pajita de gaseosa, ¿cómo es? ¿Canuto? Canudo. Ah, canudo, no canuto. Entonces, canudo. para redondear, sorbete allá en Argentina. Sorvete. Helados. Helado. Sorvete aquí en Brasil, sorvete sería para la gente en Argentina, sería helado, y para Claro. aquí sería sorvete. Claro, y nosotros cuando pedimos acá un sorbete, que para nosotros sería una bombilla para tomar la gaseosa. para tomar la gaseosa, acá sería un helado. Claro. Nos mezclamos todo. Y cuando você vai pedir aquí en Brasil, você tem que pedir una gaseosa. No se pide una gaseosa, se pide un refrigerante. Claro. Refrigerante. Refrigerante. Claro. Coca-Cola. Oh, disculpa, ¿tá? No, Coca-Cola puede decir, tá, hermano. tá. Ten la marca la misma que Argentina, ¿tá? ¿Y se dice Coca-Cola también? ¿Se dice acá Sí, Coca-Cola? sí. Ah, después. Coca-Cola. ¿Y cómo se dice Facebook? Facebook. Y Instagram, Instagram. WhatsApp. WhatsApp. O que acontece? Aqui brasileirizam muito as coisas. Muito. Então, o inglês lo brasileiriza muito. Ah. Então, quando muita gente vai falar inglês, não compreende. Claro. Por esse motivo. Igual que McDonald's. McDonald's. Claro. ¿Y cómo se dice en español? McDonald's. Para, como hoje falava, hoje, para o argentino, falar inglês é muito mais fácil que falar o português, né? Eu estou falando Claro. português porque eu sei, mas ainda tem muito sotaque argentino. Sotaque é esse Exato. acento. Então, ainda tem muito sotaque argentino. E aí acontecem as coisas, que misturam muitas coisas porque ainda a pronunciação é difícil. Claro. Se eu tenho que falar inglês, não tem problema. Falo um inglês mais certinho que um português. Eu gosto mais de português, não do inglês. Falo Claro. também inglês, pero eu gosto mais de português que de inglês. Claro. Está bueno. Ah, ¿cómo le dicen acá a las papas? Batata. Batata dulce es Ajá. no me acuerdo La ahora. batata. La batata Para nosotros cenar, claro. batata dulce es la batata. Y la papa es batata. Exacto. Batata frita, batata dulce. O sea, las dos le dicen la misma cosa. Para nosotros en Argentina es la batata que conocemos, la Bordeaux. Y la papa es la papa. Y acá es para las dos usan lo mismo. Batata dulce, batata. Papa. Claro, papa. Pero vos si vas a comprar papa no te entiendes. No, le decís batata. Le tenés que falar batata. Igual que la cebolla, vos le decís cebolla y no te comprenden. Cuando le decís cebolla, Cebola, ahí eles te compreendem. Cebola, A pronunciação muda muito. Claro. E muita gente não compreende a pronunciação. Mas Claro. é a mesma coisa, né? Porque se você fala cebola, Sí. se você fala cebolla, é a mesma coisa, não tem Bueno, y problema. mayonesa lo mismo. Mayonesa. O No hay- mayonesa. claro, y no hay mucha diferencia si uno se pone a pensar, pero la pronuncia acá sí. Tienen que decir un número en 6. Mm, Aqui 6 entendem, tá? Mas melhor se você fala meia. Claro, yo siempre lo digo así, media. Media. Y Marcelo me mira y me... ¿Qué dijiste? Claro, porque não entendem eles com No. 6. Tem muito Sí, que porque- ver a pronunciação. Claro, pues yo muchas veces fui y me dice CPF la nota, bueno, es el CPF, y yo le digo 1, 2, 3, 4, y no entienden. Não, não. Y la flaca no no entienden. Porque ¿No? muda a pronunciação. Claro. É assim, né? Se eles vão na Argentina, eles têm que amoldar a lo que no a la Claro, si le dicen, Claro, le dicen media, ya le dicen que media docena factura. Claro. Se entende que meia é 6, se está falando de número, né? Porque quando você vai comprar lá na Argentina factura, Pero no se dice eso, 6 no, media no. En Argentina, cuando tienen que pronunciar un número y tienen que pronunciar el número 6, Eh. no pronuncia Media. Claro. Uno en Argentina ya sabe que media de huevos o media docena de Son facturas 6. son 6. Son 6. Só para eso se usa en Argentina, Claro. para comprar facturas o ovos. Só isso. Claro. Depois, se você tem que falar número, tem que decir un número de telefone, tem que decir alguma coisa, você tem que falar número 6.
Claro. Y acá no, media para que El comprendan. número 6 también está, Sí. ¿eh? Ah. Mas para que sea mejor la comprensión, tengo que falar meia. Claro. Después, ¿cómo era? Depois. ¿Cómo se llaman las ollas? ¿Cómo le dicen? Panela. Ah, ahí está. Tem panela y panela de presión. Ujú. La panela de presión Eso le tengo miedo yo. no es fácil para usar. Sí. Es donde se hace la panela de presión. La panela de presión es donde se hace el feijón. El feijón. Que el Oh, qué feijón rico. sería el poroto para nosotros. Claro. Tem feijón preto, Ujú. feijón vermelho y feijón branco. Es un poroto pequeño que ellos lo comen con todo. Ay, qué rico. Feijón, arroz. Siempre la comida, la base de la comida del brasilero es feijón y arroz. Siempre. Y después lo demás. Ajá. Pero el feijón y el Siempre, arroz no falta. no falta. Es como para nosotros el pan. Claro, Oh, bueno, no. acá se ríen mucho con el pan. Porque nos con Marcelo vamos a comprar acá, la padería de acá. Y nadie compra tanto pan. Claro. Porque vamos y compramos. Acá te lo venden por unidad, Claro. no por kilo. Cuando yo le digo a la chica, me ve entrar y ya se entra a reír porque ella me dice, ¿oito? Sí, y después a la tarde vuelvo, A comprar hoy todo. ¿oito más? Y se ríe la chica. Claro, nadie compra tanto No, pan. no, acá compran por unidad, que sale 50 centavos de Ujú. real, Ujú. y compran por unidad. No compran por kilo, te compran 3 panes, 4 panes, Ah, no. porque lo usan mucho más en el desayuno, Ujú. o sea, café de manhã, Sí, a café de Café de mañana. mañana. Con queijo. queijo, Lo usan. presunto. ¿Qué es el sí. presunto? El jamón. El jamón cocido. Exactamente, no, el jamón crudo no. Tiene tu nombre que ahora no lembro. No me acuerdo yo tampoco. Ah, no lembro el nombre ahora. Y pollo Después- acá no dicen pollo, ¿no? No, pollo no, frango. Frango. Frango, coille sobre coilla. Ah, por pata y ejemplo. muslo, como yo le dije, pata. Coilla sobre coilla, para aquí en Brasil, coilla sobre coilla, de frango, ¿tá? Coilla sobre coilla de porco, Ujú. coilla sobre coilla de suino, Claro. sería. Para nosotros es pata y muslo. Exactamente. Así sería la cosa. Ujú. Que yo la primera vez no sabía cómo decirlo. Entonces tuve que mostrar aquí. Y mostré la cola y el muslo de la pata. Y entonces él me dijo, ¡ah! Coilla sobre coilla. Y ahí compré. Y después tem peito, ¿Eh? peito de frango. ¿Qué es eso? El, El pecho. La pechuga. la pechuga. Ah, la Pechuga de pollo, Esa la sabía. peito de frango. Ah, mira vos. ¿Y después qué era otra cosa? Hay La levadura. Qué lío que hice cuando fui a comprar levadura. ¿Cómo se dice acá? Fermento. 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 Y yo no Fermento. sabía cómo decirle, entonces le pedía para pizza. Y no me entendía qué era lo que yo quería. Entonces en un momento le hago fariña, le digo. Y para echar, y le hago como que se elevaba la masa. Y ahí me dijo, ¡ah! Fermento. Y ahí me comprendió. Entonces de ahí aprendí que se llamaba fermento. Fermento. Mira. Farina. Farina es harina. Ujú. Farina de trigo, farina de maíz. Y, ¿sabes? y después está La la farina de otra. maíz es la polenta de nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama acá? Ai, agora não lembro. Gente, faz lembrar, por favor. No, tem outro nome. No importa. No lembro ahora, La otra vez disculpa. nosotros fuimos a comprar carne picada. Y es carne molida acá, ¿no? Carne moída. Ajá, no. Carne moída. Porque carne picada son En pedazos. pedacitos. En pedacitos que lo hacen para el... No. Alto guiso. Para lo que nos hizo la señora esta brasilera, como es, la que nos cocinó. Que a mí me encanta. Ay, Bueno, me importa. Bom, não lembro agora Gente, se dá conta que eu não cozinho, tá? Então não lembro os nomes de las comidas, para cocinar, para fazer as coisas da casa. que es como una salsa espesa. Ai, que é muito gostosa. Eu gosto muito dessa comida. Uhum. Eu gosto da comida do Brasil. Gosto muito, verdade. Eu gosto muito. Gosto muito do carne na panela. Los petiños. Ay, a mí me encantan los petiños. Espetiño. Petisco. Los cositos o ganchos, así como es. Ah, sí, sí. Que nosotros le decimos allá, ¿cómo era? Ya El me brochet. olvidé. Brochet le decimos nosotros. Y acá se dice espetiño, ¿no? Espetiño. Bueno, espetiño es medio acento italiano, ¿no? Tem uma mistura. Sí. O idioma brasileiro, português, né? Tem uma mistura porque Portugal
Tem perto España, tem perto Francia, tem perto Italia. Entonces se misturó el idioma y tiene una mezcla de todo un poco. Entonces cuando ellos vinieron a conquistar o Brasil, vinieron con el idioma portugués. Entonces ahí trajeron todo el idioma mezclado. ¿Y el aceite, como le decimos acá? Óleo. Óleo. Te óleo y aceite. Ajá. El óleo es lo que você para cocinar. ¿Tá? Lo que para cocinar, para freír, Claro. para usar la frigideira. Y aceite es aceite de oliva, por ejemplo, que você coloca para dar un gusto lindo, gostoso en la ensalada y todas esas cosas. Claro. Tá bom. Bueno, Genti, Che, si tiene la a remera ustedes igual. les gustó este video, les pedimos que por favor nos Somos dejen en gemelas. los comentarios si quieren que sigamos haciendo palabras así de portugués al español y del español al portugués. Si les gustó, nos dejan en los comentarios. Y si no le gustó también. Y si no les gustó también. Y bueno, síganos, denle like, activen la campanita, compartan. Y bueno, les mandamos un beso grande y espero que se hayan reído un poquitito y les guste. ¿Quieres decir algo, Andrea? Decí. André, No, que también vale la gente que quiere aprender español, la gente que quiere saber más palabras en español, lo mismo que la gente que quiere saber más palabras en portugués. Escriban. escriban. Aquí estamos para ayudar a ustedes y compartir y también reírnos un poco, porque esa es la cuestión de los vídeos, ¿no? Para Reír y divertirnos. pasarla bien. ¿tá? Tá bom. ¿Está Obrigado. bon? Bueno, Genti, un beso grande. Chao, chao. Chao. Hasta la próxima.